Hola, hola a todos. Espero que tengan un excelente día. Yo por aquí de nuevo con un video que yo sé que les va a servir muchísimo porque es acerca de un poquito de mi historia, de cómo inicié en el mundo fitness, en el mundo saludable y también un poquito de cómo, pues, de los errores que yo cometí porque pues primero nadie nace aprendido, segundo yo empecé a enamorarme de la nutrición sin querer porque yo apenas salí de estudiar estaba pensando estudiar contabilidad, entonces pues era algo que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Eh, Siempre me gustó hacer ejercicio. En cuanto a ejercicio me refiero a rutinas de ejercicios, digamos sentadillas, no sé, flexiones, abdominales, ese tipo de ejercicios, no deportes. No soy deportista, la verdad. En ese lado sí me considero un poquito floja. Pero bueno, entonces sigamos con el tema. Eh, yo me empecé a enamorar de la nutrición por, por Sasha Fitness. Eh, Me empezó a apasionar muchísimo como la nutrición eh, pues lo es todo. O sea, es verdad que eres lo que comes. ¿Por qué? Porque cada célula se alimenta de lo que tú comes, entonces en realidad sí eres lo que comes. Y pues yo no considero que haya comido súper mal, nunca he sido gorda, nunca he sido obesa tampoco, siempre he sido pues la verdad delgada, pero a veces comía muy poquito, por ejemplo desayunaba, no sé, pues lo que me preparaba mi mamá, de pronto un chocolate, un pan y unos huevos y ya. A las 11 normalmente yo comía paquetes o una fruta. Eh, a veces también comía cereal con leche. La verdad me creía súper fitness comiendo leche con cereal. O sea, para mí era como ser súper saludable. No sé por qué. Porque en realidad el cereal con leche tiene muchísima azúcar. Entonces, si son madres o conocen, no sé, tienen sobrinos, primos, etcétera, eviten al máximo darles cereales, cosas llenas de azúcar, porque pues son niños que aún no conocen el azúcar, entonces para qué los vamos a incentivar a que conozcan eso, a lo cual se pueden pues volver adictos, digámoslo de cierta manera. Eh, ¿Y qué les estaba diciendo? Así ya me acordé. Entonces, bueno, yo comía al almuerzo, pues mi mamá me mandaba el almuerzo para el colegio, normal. Yo tomaba a veces onces y ya de ahí no comía nada más. Entonces, pues en realidad comía pues poquito, porque igual cuando uno está en el colegio de todas formas necesita pues mucha más energía, porque aparte de todo uno está en crecimiento, pues son varios factores, ¿no? Mm, entonces, ya cuando yo salí del colegio, eh, fue que conocí a Sasha Fitness y yo me empecé a motivar por ella, empecé a investigar mucho sobre nutrición, sobre cada tema que yo veía, me empecé a emocionar acerca de eso y lo primero que yo hice fue empezar buscando recetas pues más saludables. La primera receta que yo empecé a hacerme saludable fueron los pancakes. Saludable de cierta manera, ¿no? Porque pues digamos que eran un poquito más saludables que los que vienen ya en las cajas, que vienen digamos como ya listos, que uno solamente les echa agua y ya, porque los que yo preparaba eran con avena. Pero pues yo les aplicaba no, sino le agregaba la mezcla Nesquik, no sé si en otros países lo conozcan, es como chocolate en polvo, que uno lo diluye y hace pues chocolate o lo hace como malteada y eso tiene mucho azúcar, obviamente. Eh, pero pues en ese momento fue un buen cambio porque no debe pasar de nada a todo. O sea, de que de un día tú comas súper mal, comas hamburguesa, perro, etcétera, y al otro día solo comas verduras, frutas, todo
todo súper natural. ¿Por qué? Porque de cierta manera tu cuerpo se va a resentir. Entonces, yo lo que te aconsejo es que hagas eso, vayas paso por paso, paso por paso. Ese es el primer error, querer hacerlo todo de una vez. Que digamos, ya hoy empiezo el gimnasio y mejor dicho hago 3 horas, como verduras todo el tiempo, solo como pechuga, ya no vuelvo ni a oler el pan. ¿Y qué pasa? Que al cambiar tan drásticamente tu dieta, tú no te vas a adaptar tan fácil, ¿sí me entienden? Entonces, yo lo que te recomiendo es eso, que vayas por pequeños cambios, que vayas tomándolos como hábitos, no como una dieta, porque si tú dices, ay sí, voy a comer saludable por esta semana, y el fin de semana te comes todo lo que se te atraviesa, pues entonces no vas a hacer un buen cambio, ¿sí? Tiene que ser algo que tú puedas mantener en el tiempo, tiene que ser duradero, no puede ser algo ni para un mes, ni para 2 meses, ni 6 meses, no. ¿Por qué? Porque es algo de tiempo. Listo. Si me ven mucho mirando hacia acá, es que anote acá las cosas porque no quiero que se me olvide pues nada. Sí, ya luego yo empecé yo estudiaba en el SENA, estudié tecnólogo en contabilidad y finanzas, entonces pues ya me empezaron a patrocinar, entonces empecé a tener mi propio dinero, lo cual era muy muy chévere porque cuando uno empieza a obtener su propio dinero, como que lo valora más. Entonces pues yo no tenía pues muchos gastos porque qué gastos yo iba a tener si todavía vivo con mis papás, no tengo hijos, entonces yo les ayudaba en la casa con gastos y eso, y empecé a ver que pues uno debía consumir proteína en polvo. Eh, lo que mucha gente piensa es que la proteína en polvo es solamente como un producto exclusivo, es como para las personas que hacen ejercicio. Y yo lo creía también así, ¿no? Entonces yo pensaba, pues yo estoy haciendo ejercicio, necesito esa proteína en polvo. Pero entonces no conocía muy bien del tema, fui a una tienda de suplementos y el muchacho pues yo le pedí una no muy costosa porque igual pues no tenía tampoco mucho dinero. Y él, porque era un señor, me recomendó o bueno me dio la de Megaplex, la más, ay no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, es una rojita que es la más económica. Y pues yo la verdad dije, pues él es el que, o sea, lo maneja, entonces pues dije, bueno, está bien. Y yo pensaba que como que la proteína era mágica o no sé, no sabía que uno debe tener como un conjunto de todo. Y ese fue mi segundo error, pensar que por tomar proteína ya iba a tener resultados. También cometí el error de pensar que, digamos, en el envase vienen, digamos, no sé, 2 libras. Entonces 2 libras son 1000 gramos, ¿no? Yo pensaba que ahí decía en el servicio, digamos, 30 gramos de proteína, o sea, del servicio eran 30 gramos, ¿no? Y digamos que eso traía 50 gramos de proteína, ¿cierto? Entonces yo pensaba que si yo me comía, no sé, los 50 gramos en peso, me estaba comiendo 50 gramos de proteína. No sé si me hago entender. O por ejemplo, que si yo me comía 100 gramos de pollo, eran 100 gramos de proteína, lo cual no es así. Ese fue mi tercer error. ¿Por qué? Porque en 100 gramos de proteína, perdón, en 100 gramos de pollo no hay 100 gramos de proteína, hay aproximadamente 27 a 30 gramos de proteína. Entonces, ya cuando yo empiezo como a conocer un poquito más acerca de los alimentos, es que me doy cuenta de ese error, de que no,
no es que en 100 gramos de, digamos, de arroz hayan 100 gramos de carbohidrato. También cometí el error de pensar que un alimento solamente contenía un macronutriente. Por ejemplo, la pechuga solamente tenía proteína. También tiene un poquito de grasa, pero pues no mucho. Eh, Así. Entonces también cuando empecé en ese tema de comer más saludable y todo eso y de buscar recetas, pues empecé a incluir mucho la avena porque me gustan mucho los postres, o sea, soy muy dulce, muy dulcera en cuanto a que me gusta como lo dulce, no lo empalagoso, no me gusta. Por ejemplo, el chocolate así como súper dulce, eso no me gusta, me empalaga muy rápido. Entonces, bueno, empecé a incluir mucho pues la avena porque pues era muy saludable, ¿no? Y hacía pues muchos postres, me la comía con leche antes de entrenar, pero lo que yo no sabía es que estaba cometiendo el tercer error, que es no medir las porciones. Entonces, uno a veces piensa que porque algo es saludable, uno puede comérselo en la cantidad que uno quiera. ¿Y qué pasa? Que todo se basa en el balance energético, ¿sí? Si tú comes en exceso, así sea pollo, así sean vegetales, eh, esas calorías se van a acumular como grasa. Ese es el tema, nada más. Hablando de eso, de que también yo pensaba que los carbohidratos eran el problema, que eran los que no dejaban que uno pues consiguiera el cuerpo súper definido, súper marcado, y empecé a hacer una dieta de ciclo de carbohidratos. El ciclo de carbohidratos es que los días que entrenas más pesado, casi siempre es pierna o el tren inferior, comes más alto en carbohidratos, o sea que vas a comer más calorías, obviamente. Y los días que entrenas, digamos, el tren superior, va a ser más bajo en calorías. Y yo lo empecé a hacer, los días más bajos en calorías fueron más como tirando a dieta cetogénica. La dieta cetogénica es en la que se basa más que todo es en grasas y los carbohidratos son muy bajos. Pero entonces yo empecé a contar calorías porque para hacer ese tipo de dieta de ciclo carbohidratos tú tienes que conocer tus calorías, ¿sí? Porque tienes que ir ciclándolas, ¿no? Entonces yo empecé a contar las calorías y eso con mi aplicación, pero yo, digamos, todo el día estaba, digamos, que incluyendo comidas y eso, y al final me daba cuenta que, digamos, no sé, me había pasado de proteína, pero me faltaban grasas y me faltaban carbohidratos. Entonces yo por tratar de llenar esos que me faltaban, me pasaba de calorías. ¿Por qué? Porque ya me había pasado de proteína. Entonces si ya me pasé de proteína, no me puedo llegar a los otros dos macronutrientes. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque digamos que es relativamente exacto, ¿sí? Entonces, sí tendía a pasarme de calorías, eh, y también con la proteína que me estaba tomando, me la estaba tomando en exceso y esa proteína es hipercalórica, la que les comenté, la de Megaplex, y es súper llena de azúcar, la verdad yo no la recomiendo. Ni porque seas muy delgado, ni porque seas hombre, no, o sea, no la recomiendo porque sus ingredientes son, la verdad, no son muy buenos. Entonces, en esa época sí, yo creo que fue como la única vez que me he subido de peso, digamos, me he sentido, digamos, que un poquito más rellenita. No fue pues mucho porque igual no me volvió obesa, ni mucho menos, porque igual controlaba mis calorías. Pero eh, ese fue el cuarto o quinto error, no me acuerdo en cuál voy, que cometí, que fue no fijarme en que me estaba pasando de calorías simplemente por cumplir los macronutrientes, pero me estaba pasando de otros, ¿no? También así.
Entonces, como les estaba contando, como me puse a hacer la dieta medio cetogénica, o sea, que es alta en alta en grasas, eh, yo en ese entonces no conocía muy bien los, como la composición de todos los alimentos, ¿sí? Entonces, como que yo decía que tiene grasa, y lo que uno normalmente piensa es, pues los fritos, pues los quesos, pero como todo también hay grasas que son saludables y grasas que no son tan saludables. Yo en ese momento no lo sabía, simplemente pensaba en llegar a esas calorías y ya, lo cual no es del todo correcto. Sí, puede que una caloría sea una caloría, pero también debe ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque lo que les decía, si uno construye su cuerpo con la comida, que es como los ladrillos, digámoslo así, pues si no tiene unos buenos ladrillos, unas buenas bases, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a construir como debe ser, ¿no? Eh, entonces en ese momento consumía muchos embutidos, consumía mucho jamón, mucha mortadela, mucho queso, que el queso no es malo, no estoy diciendo que sea nada malo, simplemente que pues tiene grasas saturadas y uno debe incluir de todo tipo de grasas, como también las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que vienen pues en el aguacate, en las nueces, en el aceite de oliva, etc. Ese fue mi otro error, creo que voy en el 6. eh, bueno, también ese fue mi séptimo error. Eh, Cuando empecé a hacer el ciclo de carbohidratos, obviamente la dieta se basa como más que todo en el entrenamiento, ¿no? Porque como les comentaba, como hay días más altos, hay días más bajos, entonces pues los días que uno entrena más, tiene que comer más, y los días que no, pues menos. Y eso me hizo como obsesionarme como con la comida. Por ejemplo, si yo decía mañana me toca pierna, entonces yo ya estaba pues con mi menú de que voy a comer harto, ¿no? Entonces yo entrenaba en la noche en ese momento, entonces ya en la noche ya casi que tenía pues mis calorías cubiertas, ¿no? Y que digamos por algún inconveniente, por X o Y razón no pudiera entrenar pierna, eso me estresaba muchísimo. ¿Por qué? Porque para mí era como que no estaba cumpliendo lo que estaba, como lo que tenía pactado, ¿sí? Lo que tenía ya en mi objetivo. Entonces me hacía sentir que tal vez me iba a engordar porque estaba comiendo más calorías, obviamente, y pues no estaba haciendo el ejercicio para las piernas, ¿no? Entonces yo decía, no, me voy a engordar o voy a aumentar masa muscular de donde no quiero, etcétera. Lo cual no es así de sencillo. Entonces, en ese momento yo creo que empecé como a sufrir algún tipo de obsesión con la comida, no sé. Eh, También me obsesioné en cuanto a que, digamos, me pasaba de calorías, pero como no eran alimentos tan de buena calidad, empecé a sufrir un poco como de ansiedad por la noche, por lo que no estaba consumiendo casi carbohidratos, y que a uno le digan no o prohibido es como decirle hazlo, ¿sí? Entonces, claro, eso me hizo sentir que quería comerlos más. Y a veces mis papás compran, no sé, alguna cosa, calados, cosas que no son, digamos que no entrarían en el rango de lo saludable, pero que no pasa nada si uno se los come, no vas a engordar, no vas a morirte ni nada, si no es, digamos, de todos los días ni en cantidades abrumadoras. Pero entonces lo que yo hacía es que era que, digamos, ya había cenado o ya había comido, iba y me comía algo a escondidas, iba y me comía algo a escondidas, lo cual no está bien. ¿Por qué? Porque ese es otro error. Todas las calorías cuentan, todas, 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 todas. Así te las comas a escondidas, así te las comas sin tenerlo en mente, así tú no lo tengas presente,
todo cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que también hizo que yo tuviera como esa obsesión en cuanto a que, digamos, como yo sentía que me había pasado de mis calorías porque ya las había cumplido y me había comido algo extra, lo que yo hacía es que me ponía una faja o una cinturilla, supuestamente para evitar pues engordar o contrarrestarlo, lo cual es otro error, pésimo error. ¿Por qué? Porque obviamente el abdomen se va a distensionar cuando tú comes porque pues lo llenaste, ¿no? Pero es algo totalmente natural que pasa después de que tú hagas tu digestión. Y que tú uses cinturilla o no, no va a hacer mucho pues la diferencia en cuanto a la grasa. Lo único que hacen este tipo de fajas es la cinturilla moldea, porque sí moldea. Yo ya lo probé. Muy pronto si quieren les subo unas foticos para que se den cuenta que sí moldea. Y dos, las otras fajas que son en látex simplemente te hacen sudar, no te hacen sudar ni grasa ni nada por el estilo, solamente es agua. Eso es lo único que tiene las fajas, que deshidratan y moldean, nada más. La grasa ahí no tiene nada que ver. También luego empecé a trabajar, bueno, a hacer mis prácticas y pues tenía que llevarme todas mis comidas, ¿no? Y pues uno a veces no tiene como el tiempo o no sé, como que busca más la facilidad y por irse a la facilidad compra cosas que no debe o cosas como innecesarias. Me dejé llevar y me empecé a comprar muchos productos light, bajos en calorías, bajos en azúcar, pero ¿qué pasa? Que esos alimentos no te van a producir saciedad, te van a producir, perdón, eh, hasta un poco de como de ansiedad. ¿Por qué? Porque a pesar de que son más bajos en calorías, no significa que sean pues de más calidad ni más naturales. Simplemente los hacen con otro tipo de sustitutos para reducir las calorías de grasa o de azúcar. Y también son más altos en calorías, digámoslo así, a pesar de que son light que, por ejemplo, un alimento natural, ¿sí? Entonces, al yo basar mi comida en esos alimentos que supuestamente me iban a ayudar, pues estaba comiendo menos. ¿Por qué? Porque al ser más altos en calorías, tenía que comer menos de otras cosas para poder, pues, meter esos alimentos en mis calorías. Eh, También estaba de moda eso de que si uno comía 5 veces al día se acelera el metabolismo y que cuando se acelera el metabolismo pues obviamente quemas grasa con más facilidad. Pero no es cierto. Eh, si lo acelera es muy poco, o sea, no hace la gran diferencia. Y yo comía en ese entonces 5 a 6 veces. Entonces yo llevaba en mi maleta, bueno, en mi bolso, un montón de tazas de las Tupper para llevar pues de todo lo que me tenía que comer en el día, ¿no? Y entonces comía cada rato, pero como un pollito. Eso me provocaba mucha ansiedad porque todo el tiempo estaba pensando en comida, todo el tiempo. Porque desayunaba y ya en 2 horas decía, ¿qué tengo que comer? ¿Qué voy a comer ahorita? Ay, sí, quiero comer esto, ay, quiero comer lo otro. Y así me la pasaba todo el día. Entonces eso me produjo mucha ansiedad. También otro error es que eh, como que me puse muy restrictiva con mi comida, ¿sí? Con mi alimentación. Entonces, entre semana comía pues bien, digamos que dentro de lo normal, como les comenté ya antes. También, pero pues digamos, los sábados, yo, a mí me gustan muchísimo las mariposas de hojaldre, no sé si sepan cuáles son. Esas son súper altas en grasa, obviamente porque el hojaldre es pura grasa y pues súper llenas de azúcar, pero pues a mí me fascinan.
pero yo sabía que no eran pues lo más saludable, ¿no? Entonces lo que yo hacía era que los sábados, o sea, yo anhelaba que llegaran los sábados para comerme mi mariposa, porque me comía una yo sola, y una mariposa es como así más o menos. Entonces, luego, en ese entonces compraba unas pastillas que bloqueaban los carbohidratos y pues ya pensaba que con eso pues digamos que lo compensaba, como que evitaba que me fuera digamos a engordar. Mm, sí, entonces como quería evitar los carbohidratos, lo que hacía era buscar recetas como muy elaboradas, como todo súper bajo en carbohidratos, súper bajo en calorías. Pensaba que 13 gramos de carbohidrato era un montón, lo cual es muy poco, o sea, es solamente una porción de carbohidrato y tú puedes comer varias al día. Eh, entonces me basaba como mucho en recetas como muy elaboradas, lo cual me quitaba mucho tiempo y a veces pues de lo complicado no queda como tan rico, no sé si me hago entender. Por ejemplo, había unos pancakes que hacía con zucchini, entonces hasta que lo cocinaba, se lo echaba y pues la consistencia no me quedaba igual que un pancake solamente con harina de avena, porque obviamente pues el zucchini bota agua, entonces quedaba como medio aguado y pues yo sentía que era mi obligación comer así para poder ver resultados, lo cual a veces no me satisfacía porque no era tan rico. Entonces ese es otro error. Comer como otros comen simplemente porque tú quieres como ese resultado. Eh, el mayor error que ustedes pueden cometer es eh, llevar una dieta o un estilo de vida que no sea acorde a ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando algo no es acorde a ustedes no va a ser duradero, va a ser algo de, no sé, de 1 o 2 meses y ya se van a aburrir. Puede que vean cambios, pero si no es algo que los hace felices, pues no va a durar, ¿sí? Eh, y ya, creo que ya les dije pues todo lo que les quería contar, todos los errores pues por los que yo pasé, que cometí. No me arrepiento de nada porque de cada uno de esos errores he aprendido de que llevar una dieta pues flexible para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque ahorita se me puede antojar comer pechuga con papa, como también se me puede antojar comerme una tortica y me la como y no pasa nada. He aprendido a conocer a mi cuerpo, he aprendido a conocer qué le cae bien y qué no le cae tan bien. Eh, pues he empezado a ser como más relajada con la cuestión de la comida, con la cuestión de los entrenamientos. Yo sé que si no hago ejercicio un día no va a pasar nada. Eh, y ya, creo que eh, eso fue todo. Les recomiendo mucho que si, no sé, si vieron este video y les parece que es muy complicado porque yo sé, a mí me costó casi 2 o 3 años entender todo esto, vayan con un especialista, yo los puedo atender, yo los puedo asesorar, eh, y siempre traten de como de buscar a alguien que los ayude pues a comer más saludable pero como a ustedes les gusta.